Estimadas amigas y amigos del portal del Villegas, hoy día en forma muy especial tenemos otro programa de conversación con una persona con la cual yo trabajé en un programa que muchos de ustedes nunca vieron, quizás ni siquiera habían nacido, otros se olvidaron que era Domicilio Conocido. Ricardo Israel es un científico político, dirigió el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, es un hombre muy destacado en ese campo. Está ahora en Estados Unidos, ustedes lo están viendo en su casa en Florida, Estados Unidos, donde está llevando a cabo una serie de iniciativas que tú mismo podrías contarnos, Ricardo, en qué consisten. Con mucho gusto, Fernando, y gusto en saludarte. Estamos restableciendo una institución que coordina académicos a través del mundo, que se llama el Centro Internacional en Castellano. Por supuesto, el idioma de comunicación es en inglés, pero en castellano sería el Centro Internacional para la Calidad de la Democracia. Partió como una iniciativa en los años 90 para tratar de establecer cuál era la democracia y cómo se podía mejorar. Se hizo el informe respectivo, pero ahora estamos concentrados en un solo tema. El sistema internacional está increíblemente obsoleto. La arquitectura de las organizaciones internacionales corresponden a la Segunda Guerra Mundial y como máximo a la Guerra Fría. Por lo tanto, se necesita una nueva arquitectura que responda al mundo post-pandemia y, por cierto, al mundo que lo precedió, que era muy distinto al de la Guerra Fría y al de la Segunda Guerra Mundial. Se ha visto en la incapacidad para coordinar de la Organización Mundial de Salud y, por supuesto, la recurrente inoperancia de los organismos regionales, o sea, la OEA, la Unión Africana, etcétera, etcétera, la Unión Europea y, sobre todo, el sistema de las Naciones Unidas. Ricardo, entre las personas que ven este programa, no pocos me mandan mail haciendo comentarios de diversa clase, y un comentario muy reiterado que he leído es un temor, una sospecha por lo menos, de que se está instaurando alguna clase de gobierno mundial, así bajo tierra, de la cual serían sus caballos de Troya de estas organizaciones que están interfiriendo en todas partes. Acá se quejan de que lo que diga las Naciones Unidas o lo que diga la OMS o lo que diga cualquiera de estos organismos, especialmente cualquiera de los organismos de las Naciones Unidas, parecen tener un efecto tremendo en cómo el país se dirige a sí mismo, se gobierna. Y no solo en Chile, sino que en otras partes, creo que en el propio Estados Unidos hay no pocos comunicadores, yo no sé si cientistas sociales, que están más o menos transmitiendo en la misma frecuencia de que habría sotto voce un proceso para sustituir no solo la arquitectura de las organizaciones internacionales, sino que sustituir la arquitectura política mundial por otra cosa. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, hay sí y no. ¿En qué sentido? Lo primero es la obsolescencia de este tipo de organizaciones. Segundo, Estados Unidos está más protegido que otros países por un doble motivo. Uno, ha firmado muy pocos tratados internacionales en su existencia. Y tercero, la única institución que es obedecida en todo el país no es el presidente de la República, es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema decidió desde los inicios del siglo XIX, aunque no está en la Constitución americana, que ninguna ley iba a predominar por sobre la opinión que emitieran los supremos de ese país, y por lo tanto no ha firmado una serie de tratados, incluyendo el de la infancia, porque limitan a la Corte Suprema. ¿Qué creo que ha ocurrido en el mundo? El mundo estuvo absolutamente dividido durante la Guerra Fría, por lo tanto las posibilidades de la burocracia internacional de meterse eran muy pocas. Pero después de la caída de la Unión Soviética, lo que sí efectivamente ha habido desde los organismos internacionales una tendencia a imponer una visión del mundo. Y esa visión del mundo no solo no ha necesitado ni siquiera tratados, es lo que se llama el soft law, no la ley dura de los tratados, sino acuerdos globales, como el de la inmigración, por ejemplo, que pasan a ser admitidos por la jurisprudencia de los tribunales. En Chile, la ley internacional tiene predominancia sobre la nacional, o al menos igualdad, y
ese tipo de cosas se traslada a los fallos de la Comisión de la Corte Europea de Justicia o de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si se ha dado por llamar, y con esto termino, a una serie de políticos como populistas. Quien me enseñó populismo, que es un muy destacado profesor en Inglaterra, de origen argentino, que se llama Ernesto Laclau. Tú probablemente lo debes conocer como una especie de gurú de los nuevos movimientos sociales, aunque él no era de esa persuasión. Él se moriría de disgusto porque se mete en una bolsa de todo tipo de colores, pero el denominador común es lo que uno ha visto en Hungría, en Filipinas, en Brasil, acá de colocar a sus países primero. La política de selección alternativa, y como alternativa al globalismo ha aparecido esto, no sé si llama, no es nacionalismo, pero sí una alternativa a lo que presentan las Naciones Unidas. Pero sí, yo creo que el mundo, la pandemia sí ha generado algo, ha generado un retroceso de un proceso que parecía imparable, como era el de la globalización, tanto en lo económico, en lo político, en la imposibilidad de demostrar su utilidad del sistema internacional, que no fue capaz de coordinar a los países en esto, y que se ha iniciado una nueva guerra fría, no con la Unión Soviética, sino China y Estados Unidos, a marcar toda la geopolítica del siglo XXI. Puede ser. Yo no creo que estos eventos como la pandemia tengan un efecto a largo plazo, creo que no. Me acuerdo cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas, me acuerdo haber oído un montón de gurúes con los ojos en blanco diciendo que el mundo iba a cambiar, y yo dije varias veces, creo en una exposición, no va a pasar tal cosa. Es muy difícil cambiar las inercias históricas, un concepto que tenía un historiador británico, que en este momento no me acuerdo el nombre, como para variar, soy muy malo para los nombres. Pero te quería plantear lo siguiente, Ricardo. ¿No era Toynbee? No, no es Toynbee, uno Roberts, J.M. Roberts. J.M. Roberts, por supuesto. Un gran historiador. Él hablaba de la inercia. Pero en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y si yo tampoco creo que esto vaya a cambiar el fin del mundo ni algo nuevo. A eso quiero ir. Perdón. Yo creo que ese proceso que tú estabas mencionando de que estas organizaciones han tenido influencia y van a... deriva de tal vez que no necesitan fuerza. ¿Tú te acuerdas esa anécdota de cuando en Yalta se reúnen los grandes ahí para ver cómo va a ser el mundo después de la guerra? Y Roosevelt se puso a predicar sobre lo que creía el Papa que había que hacer, y que el Papa decía esto, y entonces Stalin le comentó: ¿cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa? Pero tal vez hoy en día hay otros momentos históricos, Ricardo, en que no necesitas divisiones, no necesitas tanques, sino que una cierta lógica o una cierta racionalidad se va imponiendo por sí misma. De hecho, en varias etapas históricas, en procesos revolucionarios de otro tipo, el crecimiento del cristianismo, por ejemplo, en el mundo antiguo, tú no ves detrás divisiones de tanques ni legiones romanas, sino que ves el peso de convicción que responde a su vez a crisis del sistema tal como es, que son imbancables, y entonces aparecen nuevas ideas que son convincentes, que son plausibles, y van conquistando muchos espíritus, y sin necesidad de las divisiones que pedía Stalin, van imponiéndose, y finalmente, a fin de cuentas, el poder, tú lo sabes, no es el fusil, sino que es la voluntad de apretar el gatillo del fusil, de usar el fusil. Detrás de todas estas cosas hay una convicción, ¿no es así? El que más poder tiene, el que no tiene necesidad de usar la fuerza. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente: cuando yo pienso en los cambios, pienso precisamente en el 11 de septiembre, que no fue un antes ni un después, tampoco lo han sido una serie de acontecimientos. Toda generación puede decir que fueron testigos de acontecimientos enormes. La Primera Guerra Mundial terminó con la desaparición de 4 grandes imperios: turco-otomano, el austrohúngaro, el alemán y el ruso. Donde nada había cambiado, todo cambió. La Segunda Guerra Mundial con 2 superpotencias, pero también una situación marginal de 2 grandes imperios coloniales que se mantiene hasta el día de hoy: Francia y el Reino Unido o Inglaterra. El muro de Berlín en su minuto. Pero, por ejemplo,
el cambio del 11 de septiembre fue acotado. Cambió la forma de viajar y lo vemos cada vez que nos subimos en un aeropuerto nacional o internacionalmente. Yo pienso en esos cambios. Pero el otro es de un historiador francés, Fernando Braudel, Sí, lo que conozco. hablaba del tiempo en política y en economía. No era lineal. La longue durée, la larga Exactamente, duración la larga duración. y las Él cosas. decía que se había formado una civilización alrededor del Mediterráneo durante siglos, y yo creo lo mismo. Los procesos son lentos y los seres humanos no cambiamos rápidamente. Sí, En ese sentido estoy de acuerdo. Pero no hay duda que lo que parecía ser un proceso lineal con la globalización ya no lo es más. sí, bueno, Y pero que todo lo que hemos visto va a ser, todo lo que hemos visto es un retroceso. Y durante años se decía que China alcanzaba a Estados Unidos. Pero probablemente la década o el siglo que faltaba para que eso se produjera se ha adelantado varios años con lo que hoy día sí, está ocurriendo. yo no creo que la pandemia vaya a cambiar mucho la globalización, va a ser muy mismo. ¿Tú te acuerdas que mientras el cristianismo ya avanzaba en las almas, porque por ahí es donde avanzan las ideologías de más y más ciudadanos o súbditos del Imperio Romano, hubo un momento en que llegó este emperador Juliano el Apóstata, Sí. en el 360 y tanto después de Cristo, y trató de revertir todo hacia la cultura, hacia el mundo pagano, ¿no es cierto? Trató de reabrir los templos, trató de darle vida a algo que estaba interiormente muerto, mientras que el cristianismo estaba vivo. Apenas murió en una campaña militar en Persia, Juliano, todo lo que había hecho, todo lo que parecía estar cambiando, se desvaneció como que nunca hubiera existido. Sí. Y yo creo que con la pandemia va a ser lo mismo, y yo me imagino que detrás de este proceso de instituciones internacionales que tienen cada vez más voz y tienen más presencia y tienen más capacidad de convicción, hay detrás no solo simplemente una conspiración, como creen algunos, No. de los Illuminati o de Soros, le echan la culpa a un individuo, que eso es bastante ridículo, sino que hay una cosa objetiva verdadera, que el sistema global, toda su arquitectura económica, política y cultural está en crisis, y la humanidad anda buscando una salida. Y yo creo que eventualmente la salida de un gobierno mundial no va a ser mañana ni pasado mañana, pero es la línea lógica a la cual conduce la historia humana. Porque si uno observa la historia humana así, muy de arriba, partiendo de la época de las cavernas hasta el presente, podríamos decir es un proceso de unificación, de tribus a reinos, de reinos a estados, de estados a imperios, de imperios a grandes coaliciones, y así sucesivamente, y vamos viendo que eso crece a pesar de las reacciones puntuales nacionalistas que aparecen como muy fuertes, pero que son meramente una reacción, y las reacciones, como lo dice la palabra, no apuntan hacia adelante, sino que miran hacia atrás y tienen un efecto muy limitado y de corta duración. Esas es más o menos las teorías que ha tratado de lucubrar Harari en De Animales a Dioses, agregando el tema de la tecnología en esto. Yo no le digo a este señor, lo tengo todos sus libros ahí esperando mi lectura, pero yo creo que es bastante posible que coincidamos en eso, y debemos coincidir mucho, porque me parece a mí que es un proceso que bastante evidente que está yendo para ese lado. Es bastante evidente con estudiar un poco historia, con mirar alrededor, de que vamos a un proceso de unificación mundial que toma la forma ahora para muchos de una conspiración maligna, pero en el fondo es un proceso mundial que obedece a necesidades mundiales objetivas, creo yo. Porque en verdad... Mira, yo incorporaría dos cosas. Una figura que es muy potente para mí y que me ayuda mucho a entender. Siempre me hago la pregunta, ¿cómo mirará estos acontecimientos un historiador del futuro? Alguien de 500, 200 años, y lo vemos cuando se entierran esas cápsulas, los objetos que eran importantes en una época ya no lo son en otros, salvo para arqueólogos. Claro. Esa es una figura muy potente, y lo aprendí una vez leyendo un libro de un francés que se encontró con un tesoro en los archivos del Vaticano. Habían enviado a un monje a exorcizar a un pueblo cerca de los Alpes porque se suponía que estaba poseído. Y él entrevistó a toda la población. ¿Y qué recoge ahí? La vida cotidiana.
lo que una vecina contaba de qué estaban metidos, cuenta en detalle qué comían, cuándo fornicaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tesoro de información. Y yo me pregunto lo mismo, alguien que mira de 500 años, o 100, o 50, o 10 para atrás, obviamente lo que nos parece nada de los noticieros seguramente va a permanecer allí. ¿Seguro? Y lo otro, hay algo que me hace mucho sentido de un pensador norteamericano, filósofo y politólogo, Robert Nie, Nye, que desarrolló los conceptos de poder duro, el poder militar, la bomba, las invasiones, y el poder blando. Entonces él decía, por ejemplo... ¿Qué es el verdadero poder al final? Y por supuesto. Si los ejércitos funcionan porque el que ejerce orden, el poder obedece, porque creen en alguna causa, las armas no se disparan, no funcionan solas, tiene que haber gente atrás que cree que es necesario usarla y creen que es necesario usarla por ciertos valores o ciertos intereses, y todo eso es mental finalmente. Absolutamente, el que tiene más poder, el que no tiene necesidad de usarlo porque tiene un consenso detrás detrás de él. Yo creo que los arqueólogos del futuro, cuando desentierren a las cosas que tú quizás dejes por ahí, también se van a preguntar cuándo fornicaba Ricardo Israel. Oye, por lo menos tengo hijos y nietos. Igual que tú tengo. No sé si ya llegaste a la etapa de los nietos, Fernando. Sí, ya llegué. Ya. Yo me estoy acercando a la etapa de pensar más en la vida eterna que digamos que en la historia de Roma. Y yo, Ricardo, te confieso, he descubierto que es mucho más agradable ser abuelo que ser papá. Tú te entretienes con los nietos sin responsabilidades. Sí, pero volviendo a este tema del poder blando, fíjate, él decía que el mayor poder de Estados Unidos no estaba en su poder económico ni en su poder militar. Porque no hay imperio que no lo haya tenido. O sea, cuando nos conquistaron los españoles, eran el poder político, económico y militar de su época. Sí. Lo mismo se pudo haber dicho del Imperio Británico, y para qué decirlo que se sorprenden con el ascenso de China. En sus 5.000 años de historia ha sido 4.800 al menos más poderosa que Occidente. Entonces, en este tema, él decía que lo llamativo de Estados Unidos como poder, como imperio, era que la cultura popular del mundo era la cultura norteamericana. Hasta para protestar contra Estados Unidos se usaban símbolos de la cultura popular, que en ese sentido las películas de Hollywood eran un vehículo de imposición de un estilo de vida mucho más poderoso que sus soldados. Y eso también se aplica a China. Mira la economía china, mira las obras de infraestructura como la nueva ruta de la seda, y estos que dicen que China la van a castigar por su rol en la pandemia es mentira. El mundo va a ser cada vez más dependiente económicamente de China. Ahí yo tengo algunas diferencias. La cultura norteamericana se expandió por todos lados, se convirtió casi en la cultura de todo Occidente, porque era una cultura accesible, una cultura que no está en completa falta de sintonía con lo que había sido a su vez la cultura europea, con un montón de otros desarrollos. China, en cambio, si tú observas esa historia, es un mundo encerrado, étnicamente cerrado, con un lenguaje completamente distinto. No tiene esa capacidad de expansión cultural de Estados Unidos, de Occidente, nunca la tuvo. Vivieron esos 4.000 y tantos años que tú dices encerrados. Así es. La anécdota de esa flota del siglo XV, con unos barcos más grandes que las carabelas de Colón, y que después de unas cuantas vueltas los desguazaron. No les interesaba a todo el mundo. Así es. Entonces, yo no creo que China... Tú tienes toda la razón. Un gran misterio es por qué el Occidente conquistó a China y no lo hizo China con esa flota que era mucho más poderosa que todo Occidente. No les interesaba. Quemaron las naves. Quemaron las naves, no les interesaba, se sentían un mundo autosuficiente, y además tenían bastantes problemas internos, estaban permanentemente estas presiones bárbaras en el norte de China. Eso es verdad. Fíjate, la gente no ahorra la plata en yuan, en yenes o yuanes, nada ni japoneses ni norteamericanos, no va a estudiar masivamente allá. No, pues, probablemente las noticias en el canal estatal las ven 600 millones de personas, pero
yo nunca he visto el rostro de esas personas y el cine chino no tienen ese poder blando, pero lo están construyendo sistemáticamente. China está más americanizada. El poder económico. China está mucho más americanizada que Estados Unidos, está chinizado. ¿Qué influencia tiene China en Estados Unidos? Simplemente... Culturalmente no. Cero. Tienen la influencia pero económicamente mucha. Si tú te fijas, las mismas cosas que se decían de Japón, ahora que estaba conquistando el mundo, ahora se dicen de China. Esta deuda, como está el que hizo el gobierno norteamericano para darle a la gente en la pandemia, ¿quién la compró? El único país que dispone de esas reservas para comprar deuda norteamericana, el principal acreedor, que es China. Ricardo, permíteme un momento para hablar de mi sponsor ahora. Les quiero recordar, estimados amigos, a Notarios Press, que es una manera súper eficiente de resolver sus temas notariales. No tiene que ir prácticamente más que unos minutos a la notaría a firmar, pero todo lo demás está listo, no tiene que estar ahora esperando. Usted entra a Notarios Press, pide el papel que necesita, entrega los datos que le van a ir pidiendo, paga ahí mismo con tarjeta, como se compran las cosas en el internet, y luego usted va a la notaría un par de minutos a firmar y retirar el papel, no tiene que estar horas ahí, así que es un producto fantástico, especialmente ahora que uno no quiere andarse codeando con nadie, y menos por hora dentro de una notaría. Les recuerdo además que este servicio de Notarios Press permite que usted transfiera vehículos, si compró o vendió, sin ir al registro civil, le basta entrar a la página, seleccionar un horario y notaría, pagar en línea, ir el día que usted mismo eligió, firmar y listo. Esto de firmar es necesario para todo trámite notarial, es una disposición legal. Les recuerdo además, amigas y amigos, la manera más eficiente de desinfectar un recinto cerrado, su casa, su auto, su negocio, el baño de su negocio, todas esas cosas, con Ozonium, una empresa que utiliza ozono, que es una molécula de 3 átomos de oxígeno, como ustedes saben, o 3. Este producto, que es natural, desinfecta, destruye el COVID-19, destruye todos los virus, destruye las bacterias, elimina olores indeseables y en todos los sentidos es muy eficiente porque como es un gas, se expande por todos lados y por lo tanto usted no tiene que preocuparse de si eché aquí o allá. Para estos efectos, entonces póngase en contacto con ozonium.cl. Ahí está la dirección, hay unos teléfonos también. Y no olvide la climatización de su casa. Ahora que estamos más tiempo en casa, Climo es la empresa a la cual usted tiene que acudir. Climo es una empresa premiada por su innovación, está funcionando perfectamente bien, su personal es revisado toda la semana, ocupan todos los equipamientos necesarios y le instalan en su casa estos dispositivos accionados por energía eléctrica, muy poca energía eléctrica, que, no sé, si está en invierno y tiene frío, le dan calefacción. En verano, le acondicionan el aire. Le purifican el aire porque retienen las partículas, tienen un filtro. Póngase en contacto con Climo en miclimo.com. Y vuelvo con Ricardo Israel, que espero que esté saliendo bien el sonido. ¿Está bien el sonido? Sí, perfecto. Yo por lo menos te escucho muy bien. Bueno, porque esta cosa no es muy perfecta en el sistema. Yo te quiero traer a un tema que tú mismo anunciaste con mucha anticipación. Entiendo que en noviembre del año pasado te invitaron a un foro, alguna cosa. Sí. No me acuerdo los detalles, cómo se llama el foro, organizado por una institución muy prestigiosa de Estados Unidos. Sí. Y alguien te preguntó si creías tú que en Estados Unidos podía pasar algo igual a eso que aquí en Chile bautizaron como estallido social, yo creo que muy equivocadamente. Sí. Y tú dijiste sí, y diste una serie de argumentos y me gustaría que tú se los contaras aquí a los espectadores. Sí, porque cuando yo me instalé definitivamente, y en el pasado me ha tocado estar varias veces en Estados Unidos enseñando. Me tocó enseñar en Massachusetts, en la Universidad de Pittsburgh, en la Universidad de Texas, y se dio la coyuntura de venir para acá, con todos los papeles, por supuesto, porque tengo a todos mis hijos y nietos viviendo acá. Mi padre murió acá, mi padre fue amigo personal de Allende y se vio obligado a exiliarse, murió como exiliado. Mi madre todavía está viva, así que había una serie de motivos por el cual
instalar este instituto que instalé acá y que no pude instalarlo en Chile. Nadie se interesó. Entonces, pero a diferencia de otras visitas, me encontré con algo que uno lo vive, lo siente, lo huele, que es una enorme polarización. ¿Te acuerdas que acostumbrábamos a decir que daba lo mismo un demócrata que un republicano, que era como la Coca-Cola y la Pepsi? No más, no más. Si la respuesta a la elección de Obama fue la toma del Partido Republicano por un sector que se llamaba el Tea Party, que antecedió un poco el fenómeno que iba a significar Trump, la respuesta a la elección de Trump ha sido la conversión del Partido Demócrata en un partido que ha girado cada vez más a la socialdemocracia o al socialismo de la década del 50 o del 60 europeo. Me sorprendió enormemente el cambio de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día son extraordinariamente sesgados y eso incluye prensa de todos los colores. Yo siempre me enorgullecía de leer diariamente el New York Times, no lo hago más. Sí mantengo otras dos revistas que las creo todavía muy independientes. La BBC en general y The Economist. Pero, ¿con qué me encontré? Con que los hechos no existen. Quienes informan tienen un gran sesgo, como en nuestro país. Y, más que hechos, importa una narrativa. Tú tienes medios de comunicación como CNN o como la MSNBC, el cable fundamentalmente, donde hay hechos totalmente pro-demócratas, y tiene Fox News, donde Trump es lo mejor que ha producido el mundo. Entonces, esa prensa no confiable, ese país que produjo a Walter Cronkite y a grandes periodistas, uno no lo encuentra más. Imagínate que en un diario como el New York Times hayan obligado a renunciar al que estaba a cargo de la página de editorial por haber puesto el nombre de haber aceptado un artículo de un senador republicano que pedía una intervención de mayor fuerza, hasta militar, en contra de lo que se ha visto el último tiempo de desgobierno y de violencia en las calles. Tú tenías un discurso de deslegitimación de las policías muy presente. Tenías en las universidades, en los colleges, ese sistema que probablemente es el gran aporte norteamericano a la civilización occidental, o uno de ellos. Tú veías tomándose totalmente por el mayor peligro que creo yo que tiene la democracia, que es la llamada corrección política, que tú la has sufrido y que la han sufrido mucho, que se inició acá. Cuando yo pienso que la democracia desapareció 1700 años del mundo, se desplomó en Grecia y reapareció en pequeña forma en ciudades, estados de Italia, Alemania, para reaparecer definitivamente con la Constitución americana. Pero la corrección política ha llevado a perder lo principal de la democracia, que era la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consenso, a una verdadera policía del pensamiento. Si tú no puedes verbalizar lo que piensas, evidentemente esas palabras y ese pensamiento ya no existen. Y derrumbándose los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el fascismo y el comunismo soviético, esta es la gran amenaza que existe hoy día. Y uno ve un predominio de eso por sobre el debate que caracterizaba a la política norteamericana. Uno veía incidentes de violencia que no eran reprimidos y se estaban dando todos los elementos donde comenzaba a predominar una ideología en la élite muy distinta a la de los padres fundadores de la Constitución de este país.
Esos eran los elementos. Y lo de Chile yo creo que es una enseñanza de cómo se puede aparecer de repente la violencia Bueno, en sociedades modernas. yo, de todo esto que tú estás contando y que has experimentado en muchos de estos programas que hago en YouTube, he dicho, y supongo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, creo yo, que detrás de esta polarización política y de estos discursos políticamente correctos, que antes se llamaban de otra manera, eran simplemente los dogmas ideológicos del momento masivo, como lo fue en su momento el cristianismo, como lo fue el marxismo, en fin. Que detrás de esto hay un cambio estructural de la sociedad norteamericana, resultado no de una falencia, sino que de su desarrollo natural. Para nombrar solo una cosa, el desarrollo tecnológico significa que aquellos segmentos de la población que tienden a ser los mayoritarios, que en los años 40, 50, 60 encontraban un trabajo que no requería especiales talentos, especializaciones en la fábrica, en Detroit, por ejemplo, con muy buenos salarios, se encuentran con que ahora está todo eso automatizado, se encuentran con que la vanguardia del progreso económico está en sistemas productivos de servicios que requieren educación, talentos, y en forma natural más y más segmentos de la población se encuentran cada cual siguiendo su propio camino, con que no tienen futuro, que eso del sueño americano ya no funciona para ellos porque o no existen esas industrias o las profesiones que están estudiando no los van a llevar a ninguna parte, y bueno, por mil caminos distintos se ha creado una masa marginal en Estados Unidos que antes no existía. Y lo mismo ha pasado en Chile de otra manera, y lo mismo está pasando en Europa también. Me acuerdo cuando estaba, la última vez que estuve en Europa, haber conversado con montones de cabros, que uno diría, bueno, son chicos que están integrados al sistema, pero no, eran muchachos de medianas capacidades que habían estudiado carreras sin muchas exigencias y que ellos mismos estaban viendo que no iban a tener un lugar interesante para vivir en el futuro una vez que salieran, y que iban a terminar trabajando empleados, si es que encontraban pega en alguna tienda, una cosa así, y se estaba ya generando, estoy hablando de los años 80, 90, una enorme masa de descontento que se fue acumulando, y estas cosas terminan por explotar, ¿no? Tarde o temprano un incidente hace que esos potenciales de resentimiento, de frustración, exploten y pueden tomar una forma política, como creo que está ocurriendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter o cualquier otra convocatoria, ¿no es cierto?, de ese tipo. Es la bandera alrededor de la cual se agrupan todos estos marginales estructurales que genera el desarrollo tecnológico de la sociedad norteamericana y de hecho de todo el planeta. Sí. No, y esa marginalidad también existía en la derecha. Acuérdate las milicias, que es la base por la cual Trump quiere declarar a la Antifa un movimiento terrorista, porque las milicias armadas, esos que volaron, ¿te acuerdas del edificio de Oklahoma con 265 muertos y que rechazan todo tipo de gobierno, han existido? Son marginales. Lo que dices es muy cierto, y sin eso no se entiende la elección de Trump, que no ganó ninguna ciudad de más de 1 millón de habitantes. Yo tuve una experiencia bien buena cuando me tocó enseñar, y los periodos más largos iba con la familia. En la segunda vez en Texas, decidimos volvernos a donde vivían mis padres, y eran 2.500 kilómetros. Pero no nos fuimos por ninguna carretera grande, sino por caminos interiores, porque está el Estados Unidos profundo, que de otra manera uno no va a conocer. Alabama, Mississippi, Luisiana, etcétera, etcétera. Y tú entrabas por pueblos donde había un McDonald's con caminos de tierra y nada más. Era el otro Estados Unidos que nunca aparece en la película, y fue la gente que en definitiva eligió a Trump. Esta elección, así como indudablemente la pandemia sirvió en Chile quizás para salvar el gobierno Piñera, en Estados Unidos la ha dificultado enormemente, pero lo único seguro es que, al igual que las elecciones que ganó Obama y la que ganó Trump, va a ser muy disputada, porque tú también tienes estos movimientos que llaman la atención en el extranjero,
pero también tienes el otro Estados Unidos, el que acampa sorpresivamente para escuchar a Trump en un estadio o en una gran... Bueno, que le habla a decenas de miles de personas y que este sábado, en plena pandemia, vuelve. El Estados Unidos que se está reiniciando su actividad económica, a pesar que los índices son muy altos de aumento, incluyendo aquí Florida, de los contagios. Indudablemente, también la concentración de Trump o estas manifestaciones de todos apiñados peleando con la policía ha aumentado los contagios. Pero tú ves protestas de gente que quiere reabrir y volver al trabajo. Entonces, hay dos sectores cada vez más polarizados. Bueno, eso... El partido republicano de los Bush o de Eisenhower ya no se ve. Y el partido demócrata de Obama, a mí me sorprendía enormemente en los debates de los muchos candidatos demócratas, cómo descalificaban a Obama como un centrista que no había cumplido nada de lo que decía. O sea, hubo una radicalización muy profunda. Bueno, eso es... Parece que la democracia es una criatura muy frágil que solo vive cuando se dan ciertas condiciones muy específicas que también son muy frágiles. Primero, que haya un consenso básico que permita que la gente, que los distintos intereses tengan un terreno en que pueden negociar y llegar a algunos acuerdos. Que haya una temperatura política más bien tibia. Esas cosas hacen posible la democracia, pero cuando se polarizan las fuerzas, cuando aparecen bandos con intereses muy separados y que ya no pueden encontrar un terreno común, como yo creo que ocurre en Chile en este momento. Cuando hablan de acuerdo, me da la sensación de esa gente que le rezan en el muro los lamentos en Jerusalén, de algo a un muro, simplemente. Cuando ocurre eso, el concepto mismo de democracia se empieza a caer por todos lados, porque lo que se empieza a generar es más bien en la estructura de la guerra civil, ya sea que se produzca a balazo o se produzca por los votos, pero es la guerra civil en el sentido que tenemos facciones que no tienen nada en común, que se detestan mutuamente, porque esa es la realidad, se detestan, se quisieran destruir, se va generando rabia y se va pasando poco a poco a más y más violencia. Y los Estados Unidos, por lo tanto, a pesar de lo espectacular que puede ser para la gente joven que no ha sabido nada de la historia norteamericana, que ha tenido mucha violencia en muchos momentos. Nada, y tú lo viste en Inglaterra, aquellos que atacaron la estatua de Churchill y de Lincoln. Sí, lo cual es una locura, pero esas locuras uno las ha visto antes en la historia. La historia de... ¿Te acuerdas de la Revolución Cultural? Me recuerdo de eso. Hay muchos elementos de la Revolución Cultural acá. En la Revolución Francesa cambiaban los nombres de los meses, ¿te acuerdas tú? Y echaban abajo. Abrían las tumbas de los reyes. Después, en el Imperio Romano. La Revolución Francesa es otro muy buen ejemplo. Bueno, y todos son más o menos parecidos. El cristianismo echó abajo templos paganos y también hay un lenguaje políticamente correcto, o más bien dicho, religiosamente correcto. Este proceso se ve repetitivo y señala de que el estado de cosas que permitía eso que llamamos democracia, una discusión razonable, incluso una discusión un poco indiferente por lo menos, esta estructura social ya no existe. Se está desplomando. Se está desplomando por todos lados y se está buscando una salida en forma a los tumbos. No ha aparecido ningún gran pensador que agarre todo esto y diga el camino es este o el de más allá. Creo que estamos en esta etapa previa que me recuerda mucho los años previos a la Revolución Francesa, tú te acuerdas, cuando toda esta cantidad de filósofos, los Voltaire, los Diderot, los D'Alembert, escribían, habían obras de teatro, críticas de la monarquía, críticas de la idea del derecho divino, críticos de la iglesia, críticos de todo, pero no había ninguna proposición de construcción de un mundo distinto. Y durante la Revolución misma tampoco estaba muy claro para dónde iban a ir. Y finalmente salió lo que salió un Napoleón, salió una figura salió un Napoleón y salió 1 millón de muertos en Europa por la guerra de Napoleón. Entonces, mirando todo eso, yo diría, algunos dicen que yo soy muy pesimista, pero yo creo que soy realista. Y Ricardo, ¿tengo o no tengo razón de que estamos en un proceso de derrumbamiento o deterioro muy agudo de todo lo que considerábamos más o menos convencionalmente estable y razonable y natural en la vida de los habitantes de este planeta? Hay un proceso de ataque, y te encuentro toda la razón,
a un proceso del cual yo me siento heredero y lo echo de menos, la mantención en el debate público, de la Ilustración. También fue un proceso de siglos, pero todo lo que representó la Ilustración, incluyendo muchas de las estatuas, hoy día se ve atacado y aumentado por esa grande utopía. ¿Te acuerdas cuando aparecieron las redes sociales y la internet, se hablaba de un mundo integrado? Sí. ¿En qué terminamos? Es Un una mundo tontería. monopolizado en 4 empresas que ahora tienen su propio canon. Google, Facebook, Twitter, tienen su propio canon como lo tuvieron las iglesias, en el sentido que están empezando a censurar opiniones que no les gustan, incluso opiniones que debieran circular libremente porque nadie tiene la receta en relación a la pandemia, por estrafalarias que parezcan. Pero sí, fíjate en ese contexto, mire lo que ocurrió con las redes sociales, que esta ágora griega, esta ciudad en la cual podíamos conversar, terminaron en reductos encerrados, donde o se descalifica o se está de acuerdo. Es imposible mantener un diálogo en ese sentido. No. Además, se ha perdido el sistema educativo, perdió la misión que se entregó el siglo XIX y sobre todo el XX de enseñar a pensar a la gente. Donde menos se piensa en las universidades. No hay aportes. Lo que alguna vez hicieron filósofos, hoy día se espera de biólogos o de físicos. Y con un agregado. La internet le da a la gente la sensación de que porque lee algunas líneas sabe lo mismo de alguien que se ha dedicado por décadas a un tema. Yo sé que tú sabes de la Revolución Francesa y Revolución y de la caída del Imperio Romano, no solo porque has escrito, sino porque has leído y has estudiado eso durante muchos años, desde antes que te conociera. O sea, estamos hablando de décadas dedicadas a algunos temas, pero alguien que pasa por arriba tiene la sensación. Y algo aún peor, hasta algún tiempo reciente, alguien sentía vergüenza de su ignorancia. Hoy día es exhibido, sobre todo en la decadente televisión nuestra, eso como un signo de honor. Y ese es un problema. Agregado a la corrección política, es un problema cuando tú tienes a los calvinos ignorantes. Es un problema que forma parte de este mismo proceso, ¿no? Porque tú recordarás ese famoso libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Sí, sí. Se quedó bastante corto. Y cuando uno observa estos procesos en Francia, en la Revolución, en el Imperio Romano, durante el auge del cristianismo y en cualquier otro lugar, uno observa lo mismo. Masas que antes vivían en un estado de subordinación política, económica y cultural, que no se atrevían a abrir la boca porque sabían que no sabían, se sienten que han ascendido a las alturas de cualquiera porque manejan y repiten una media docena de clichés. Y sienten que esos clichés son más que suficientes y los presentan incluso en forma agresiva y con mucha facilidad pasan de la calidad de feligreses de un cliché a la de miembros de una horda linchadora, porque tú no piensas como ellos, o sea, tú no repites los eslogans de ellos. Yo fíjate que tú no lo vas a creer, pero la otra vez vi, entre tantas cosas que pasan en nuestro país, una fotografía de una niña que levanta un cartel diciendo en el cartel que uno realmente, no me acuerdo si la frase era es un reaccionario, un fascista, no sé qué, si en vez de aprender lenguas autóctonas e indígenas, está tratando de aprender inglés o francés. O sea, es una cosa increíble. ¿Cómo le explicas tú a esa niña que uno estudia un idioma porque te permite acceso a un montón de cosas, no por gusto o por despreciar a nadie, y que el día que esas literaturas indígenas produzcan ciencias y arte, tal vez uno las va a aprender también, pero no es un tema. Pero para ella, que probablemente no sabe ninguno de esos idiomas, era una forma de ponerse a la altura del que sabe. No, yo no sé, porque a mí me interesan más las lenguas autóctonas que tampoco las conoce. Entonces se dan esas inversiones de valores en que el mundo está patas para arriba, literalmente. Ahora, ¿me das un momento para mi próximo bloque? Gracias. Con gusto. El próximo bloque parte con inviertanusa.cl, a propósito de escopeta. Si usted quiere invertir, todavía USA es un muy buen lugar, Estados Unidos, para invertir en un país tan grande que tiene muchos potenciales. Inviertanusa.cl es un portal que le permite a usted, sin que se mueva de su casa, sin viajar a Estados Unidos, invertir allá. Invertir en bienes inmobiliarios, en empresas. Ellos manejan
Invierta en USA, 3.500 franquicias, le permiten abrir, ellos lo hacen por usted, una cuenta corriente en un banco norteamericano, un montón de cosas concretas para que usted invierta en Estados Unidos, incluso si quiere ir allá a manejar directamente sus inversiones, le van a conseguir rápidamente una visa para inversionistas, que son entregadas todavía con más rapidez que otras, por supuesto. Y todo esto en inviertaenusa.cl, estimados amigos. Permítanme recordarles también la compañía corredora de seguros Booker, corredora de seguros, que se ha especializado mucho en seguros de salud para las pymes, unos excelentes planes, unos excelentes seguros, le van a conseguir a una pyme hasta 5 personas, así de chica, pero también manejan toda clase de seguros, los seguros que usted quiera, y también manejan seguros para grandes organizaciones, para grandes empresas. Algunas de estas grandes organizaciones son organizaciones del Estado de Chile. Saben además administrar seguros. Si usted es una persona o una empresa que tiene 20 seguros, 5 seguros, y de repente se pierde la cuenta y pierde un seguro porque no pagó a tiempo una cuota, justo cuando lo necesita resulta que ya no está vigente, entregue la administración del seguro a Booker. Y para terminar este bloque, les recuerdo, amigos, que si ustedes tienen un problema legal relacionado con lo laboral, con los conflictos laborales, pónganse en manos de GMS Abogados, que es un bufete de abogados especialista en temas laborales. Está formado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Son expertos, han sido reconocidos internacionalmente, y en una materia como esta tan delicada como son las relaciones laborales, más vale ponerse en manos de los que saben. Ricardo, estábamos entonces en que, bueno, estamos viviendo una revolución mundial. Yo la llamaría una revolución mundial. ¿Sabes en qué yo noto este ataque contra todo lo que representó la Ilustración? En el cambio de la política. Tú definías la democracia muy bien, que la característica de la democracia no es que la gente no se le impongan cosas. De todas maneras, la policía actúa, te pasan partes, tienes que pagar impuestos, pero es la legitimidad del que llega, que sabes que hay un periodo de término y el conflicto se resuelve en forma pacífica. Pero salvo eso, eso llevaba a Winston Churchill a decir que era un mal sistema, salvo que todo el resto era aún peores. Claro. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención a mí? Que la política se ha transformado en una especie de religión secular. Estados Unidos, en Chile, donde tú miras. No hay Dios, pero tú tienes inquisidores, tienes dogmas, tienes verdades reveladas, y lo más característico de la democracia, que es el debate de ideas, se transforma en una lucha, en un Armagedón entre el bien y el mal. Sí, bueno, eso es un daño irreparable a lo que es una sociedad, a lo que es un colectivo, a lo que es una comunidad. Sí, bueno, si uno mira la historia se da cuenta de que en realidad esa manera de enfrentarse a los seres humanos es lo natural y lo normal. Sí, lo que es anormal y raro, y por eso que es tan escaso en la historia, como tú mismo mencionaste, es un sistema de cosas donde la gente se sienta pacíficamente y por último, si no están de acuerdo, se decide por un voto. ¿Cuántos están a favor de esto y cuántos a favor del otro? Exactamente. Y se acabó la cuestión. Pero una vez que los dilemas son más fuertes, una vez que esos terrenos comunes tácitos que hacen posible esa conversación pacífica desaparecieron, cuando los intereses son demasiado contrarios unos con otros y demasiado potentes, para las partes resultaría casi una frivolidad dejar que eso se decidiera por voto, porque están en juego cuestiones de vida o muerte, literalmente. Entonces, no van a dejar que los votos decidan. En el sistema comunista, las votaciones que habían de repente, ¿te acuerdas esos plebiscitos en la Unión Soviética en que la postura del gobierno ganaba por el 99,9%? Y lo mismo que tenía Saddam Hussein. Claro, uno no les iba a decir, mire, ¿por qué no votan realmente? Ellos te habrían dicho, lo que está en juego es demasiado importante, el futuro de la humanidad, el futuro de la humanidad del comunismo, el hombre nuevo, no vamos a dejar que eso dependa de una estúpida votación del momento. ¿Cómo se le ocurre? Eso te dicen. Y si tú conversas con un comunista de hoy, en Chile o en cualquier parte, quizás no te lo diga así porque es políticamente incorrecto todavía, pero en el fondo piensa que los valores que están en juego, que las ideas que ellos tienen sobre cómo tiene que constituirse la sociedad, la cultura, el ser humano, son demasiado importantes para simplemente dejarla en manos de las votaciones. ¿Te acuerdas tú esa frase de un
político francés que decía que la política era demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Bueno, los comunistas te pueden decir que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los votantes, de los ciudadanos, porque puede pasar cualquier cosa y eso perturba la marcha hacia el futuro de la humanidad. Y si eso, mira, y eso te demuestra que en los sistemas no democráticos el desarrollo de lo que el yugoslavo Gilas, ¿te acuerdas que empezaba con D? Sí, Gilas, o no sé cómo se pronunciará en serbocroata, decía la nomenclatura para describir a esta nueva clase social. Una casta, era una casta. Que marcaba una desigualdad como no existe en otra sociedad. Tenía acceso a viajes, tenía sus propios sistemas de vivienda, de salud, etcétera, etcétera, en los cuales no tenía acceso nadie que no fuera parte de ese mundo privilegiado. Recordaba un poco las cortes de los reyes. Pero ese tema se agrega a un problema muy grave que tiene nuestra democracia, que es la actitud de la mayoría de los votantes. No solo por quién votan, sino que no hay ningún voto de premio o castigo en torno a las personas que eligen. Hay un desinterés generalizado en las élites. Antes, por lo menos, las élites tenían una preocupación en la resolución de la cosa pública, y eso se ha ido perdiendo crecientemente. Y no puede funcionar bien una democracia si no hay un votante, que es el único que en definitiva puede cambiar más rápidamente las cosas. Hay una paradoja en esto que va a sonar un poquito brutal, pero parece que las democracias solamente pueden funcionar cuando están muy limitadas. O sea, cuando son democracias a medias nomás. Es decir, cuando participan, por definición, grupos que comparten intereses comunes, y por lo tanto se pueden dar el lujo de decidir sus diferencias llamando a la gente a ponerse en hilera frente a una urna a votar. Pero cuando la política se hace una política de masas y empiezan a emerger intereses muy contrapuestos, en ese mismo momento en que parece que la democracia se ha perfeccionado, en ese mismo momento está sonando el canto del cisne para la democracia, porque la democracia de masas es intrínsecamente frágil, inviable a la larga, y tarde o temprano surge un autócrata, surge un dictador para resolver con la espada en la mano, al estilo Julio César, problemas que políticamente no se pueden resolver. Tú sabes, esa fue la idea de los padres fundadores de este país. La palabra democracia no aparece en la declaración que sirve de base en la Constitución, tampoco en la Constitución. Y eso lo refleja la arquitectura de Washington. Su mente era el Senado romano, y cómo construir una sociedad con tantos frenos y contrapesos. Tú ves que acá, incluso en la pandemia, el toque de queda lo fijan los alcaldes, la Guardia Nacional la llama los gobernadores, y el presidente tiene otras funciones. Solo la Corte Suprema puede cortar el queque porque tienen distintas funciones. Todo lo que pensaban era cómo evitar que surgiera un Julio César al interior de esta democracia restablecida. O que surgiera un Catilina, o sea, que surgiera un demagogo en las masas. También era otra preocupación, y de ahí el sistema electoral indirecto que ellos tienen, y todos los filtros. No quiero ser cínico, pero al final todas las democracias que funcionan son porque tienen montones de límites a la democracia. Y eso los puristas no lo pueden entender. Ellos ven eso como un ataque a la democracia, como una camisa de fuerza a la democracia, y siempre están hablando de perfeccionar la democracia, y lo que hacen con ese perfeccionamiento de la democracia es ponerle una bala en la cabeza a la democracia. Porque tenemos dos problemas. La democracia, y tú mencionaste a Ortega y Gasset, solo puede ser representativa. No pueden votar todos los hombres libres, porque no votaban ni mujeres, extranjeros, ni esclavos en Grecia, pero no pueden votar todos. Entonces tiene que ser representativa, y probablemente tenemos uno de los peores parlamentos de la historia de nuestro país. Y eso es universalmente reconocido. Un parlamento que es una verdadera farsa. O congreso. Un último bloque comercial antes de ir acercándonos al final. Quiero recordarles, estimados amigos, a la Boplu, un detergente hecho en Chile, producido en Chile, que no solamente es un excelente detergente, sino que además es biodegradable, no perjudica al medio ambiente, es hipoalergénico, no le perjudica su piel, y es súper cómodo porque viene en un tanque de 10 litros que le dura mucho tiempo, no tiene que preocuparse todas las semanas a ver si queda detergente, y se lo llevan a la casa. ¿Qué más se puede pedir?
Cuando usted lo compra, usted entra a lavoclub.cl o llama por teléfono en algunas ciudades, lo encarga, se lo llevan a la casa. Cuando está terminándose, usted llama o manda otro mail y vuelven a llevarle a la casa la comodidad total. Les recuerdo además el ajedrez, el espacioajedrez.com, que ahora tiene un nuevo producto que les voy a mostrar, que espero que salga bien, que es esto, un reloj para jugar ajedrez. El reloj es para que los jugadores no sobrepasen cierto plazo. Y el origen de esto de ponerle tiempo a las partidas ocurrió, la anécdota es la siguiente: a mediados del siglo XIX se organizaron los primeros torneos de ajedrez en Inglaterra, no había límite de tiempo, y había un jugador que se llamaba Stoughton, que podía estar 4 horas sentado en la silla para pensar una jugada, y sus contrincantes se quedaban dormidos, se mandaban cambiar, entonces se decidió ponerle tiempo. Y con este reloj, los relojes de ajedrez son muy entretenidos. Usted fija el límite, por ejemplo, 5 minutos, una partida de 5 minutos, los 40 movidas, y usted va, esto está apagado, juega y le marca al adversario para que le empiece a correr su reloj, él juega, le marca para que le corra el suyo, y si se le acabó el tiempo antes de llegar al límite de jugada, usted perdió, aunque esté mejor en el tablero, aunque esté ganando en el tablero, usted perdió. Le pone un elemento extra de dinamismo, de nervio y de emoción el jugar con un reloj digital, que viene además con un curso en línea, con actividades, con las licencias para entrar a espacioajedrez.com, todas las ventajas del tablero que ustedes ya conocen, con el reloj de ajedrez digital, que algún otro día se los voy a mostrar con más detalle. Y, oye, tú sabes, te agradezco esa anécdota. Ah, disculpa. Me quedan 2 cositas nada más. Hey, el mejor corredor de Chile, el más rápido para vender, más rápido que los demás, dije. No más rápido en términos absolutos, más rápido que los demás corredores. Muy buena, un profesional que sabe encontrar buenos arrendatarios, que sabe administrar arriendos y que sabe tasar su propiedad. Todo eso póngase en manos de Hey y olvídese de los problemas. Y si usted es empresario o empresaria, hay que aclarar bien ese punto hoy en día, los dos sexos, si no te cuelgan de un farol, Ricardo, optimice la parte administrativa de su empresa con Controller. Es una empresa que se creó para eso, para optimizar la parte administrativa, para que no tenga más problema con los pagos de salario, con las cotizaciones, las auditorías, la contabilidad, los pagos de impuestos, esto, lo demás allá, que siempre hay problemas. Póngase en manos de Controller, le va a optimizar eso. ¿Qué me ibas a decir, Ricardo? No, te iba a agradecer la anécdota porque no la conocía. Dentro de los muchos defectos y limitaciones que tengo, nunca aprendí, nunca he jugado ajedrez en toda mi vida. Entonces no conocía eso. Sí, cuando hablaste me acordé de otra anécdota, lo que decía Stalin, de su ministro de Relaciones Exteriores, Molotov. Como a Stalin lo llamaban el hombre de acero, él decía que Molotov era el culo de fierro, que había obtenido grandes ganancias para la madre Rusia por las muchas horas que podía pasar sentado agotando. Bueno, te cuento, para terminar el programa, te cuento una última anécdota de ajedrez que la encuentro de lo más gracioso. Dicen que en un torneo, a finales del siglo XIX, en Baden-Baden, que hacían muchos torneos, o no, en algún otro lado, en 1910, se enfrentan 2 jugadores que ya eran muy viejitos. Uno tenía 88 años, creo que se llamaba Mieses, un alemán, y el otro tenía 85. Y ganó el de 85, y el de 88 comentó: es el triunfo de la juventud. Tampoco la conocía. Bueno, oye, me alegro de tu éxito, me alegro de la invitación, de volver a verte, hace tiempo que no te veía. Me alegro de tu éxito y del estilo del programa. Me recuerda a un programa que tuviste en tu vida pasada que se emitía a las 10 de la noche en radio. Ah, bueno, eso es una etapa este tipo de temas. Es una etapa de mi vida que ya enterré y sepulté. Y por eso, y como yo soy una persona más de radio que de televisión, a pesar de los años que estuve allí, incluso, si no me equivoco, uno de los auspiciadores que también los voceabas tú mismo, el de la climatología, me parece que lo tenías en la radio también, puedo estar equivocado. Ya ni me acuerdo, me están olvidando todas las cosas, estoy poniéndome bien. Esperamos, Ricardo, tenerte en otro programa, ha sido muy grato conversar contigo. Ha sido muy grato. Y bueno, será hasta otra ocasión. Muchas gracias, Ricardo, y saludo a tu familiar. Gracias a ti por la invitación. Gracias, chao. Adiós.